Imagina esto, un joven abogado de traje impecable camina por un pasillo de mármol, el eco de sus pasos se mezcla con murmullos de admiración y envidia. A la luz de los ventanales, su sonrisa parece hecha de promesas. Afuera, la ciudad bulle, taxis, periódicos, un México que estrena modernidad. Él levanta la mirada y sabe, con la certeza casi física de quien se sabe protagonista, que el país entero está a punto de girar a su ritmo. Lo que nadie dice en voz alta es lo que a todos les quema por dentro. Detrás de esa sonrisa vive una ambición que cortará como navaja. Punto y un carisma que desarma, sobre todo a las mujeres que orbitan su ascenso. Su nombre, Miguel Alemán Valdés. Si cierras los ojos, puedes escuchar el rumor del tiempo. Un niño veracruzano, hijo de un general revolucionario, aprende temprano a moverse entre la bruma del poder. Saludos firmes, discursos vibrantes, el olor a pólvora en los relatos del padre, el peso de la promesa nacional. Pero su revolución será otra, de oficina, de planos, de contratos, de cemento y luz eléctrica. El progreso tendrá cara de autopista y esqueleto de acero, y llevará su firma como una rúbrica indeleble en la década de 1940. Cuando México cambia, él cambia con México. Cuando la capital abre avenidas, él abre puertas. Cuando el cine enciende reflectores, su sombra atraviesa la pantalla. Y junto a esa sombra, como rumor constante, aparecen miradas, cartas, cenas discretas, fanfarias y silencios. Porque la historia de Miguel Alemán es también una historia de seducción. Seducción del poder, seducción de la modernidad y, sí, seducción, de mujeres que encontraron en él a un hombre peligrosamente convincente. El relato empieza en la provincia, Veracruz, puerto húmedo, tibio, con olor a sal y promesas. Un adolescente que entiende que la disciplina no es un capricho, es una escalera. Estudia, observa, imita. Aprende que una corbata bien anudada abre más puertas que un discurso largo, que una pausa a tiempo vale lo mismo que una ovación, que la gente poderosa no siempre grita. Casi siempre susurra. Cuando llega a la Ciudad de México, trae un guión en la mente, hacerse indispensable. En la Facultad de Derecho, las paredes oyen su nombre. En los pasillos gubernamentales, su tarjeta aparece justo cuando alguien se pregunta quién podría resolver ese detalle. Y entre todo eso, hay una cualidad que no se enseña: magnetismo. El tipo de magnetismo que transforma una reunión tediosa en una cita, una comida de trabajo en un juego de miradas, un apretón de manos en un recuerdo que no se borra. Pero antes de avanzar, detengámonos en una verdad incómoda. El México de esos años combina moral estricta con una doble vida discretamente aceptada, sobre todo en la élite. En los cines, la época de oro deslumbra. En los periódicos, la moral se defiende. En las tertulias, la fantasía corre libre. La radio toca boleros que dicen sin decir, el país finge que no oye. Y oye todo. En ese teatro de apariencias, Miguel Alemán aprende a moverse con una naturalidad inquietante. En público, firme; en privado, encantador; en campaña, implacable; en sobremesa, casi irresistible. Sus contemporáneos lo describen como alguien que no perdía el control, que entendía el valor de la discreción mejor que nadie. Y sin embargo, en su órbita hubo mujeres que lo vieron no como un político, sino como un hombre de promesas susurradas, de atenciones minuciosas, de palabras con música. La imagen, hay que decirlo, le importaba. Sastre precioso, puños almidonados, cabello siempre en su lugar, la sonrisa calibrada para el fotógrafo, y el gesto exacto para el saludo. Si el país quería modernidad, él sería la portada. Si la élite quería estilo, él lo definiría. La elegancia se convirtió en su herramienta política. Con ella persuadía, con ella comprometía, con ella dominaba la escena. Nada era casual. Las fotos de prensa, la manera de entrar a una sala, dónde se sentaba, qué reloj usaba. Ese cuidado perfecto creaba un rumor subterráneo. Si cuida así su imagen, ¿cómo cuidará sus lealtades? Susurraban unos con envidia. Si cuida así los detalles, ¿cómo cuidará a las personas? Se preguntaban otras con curiosidad. Entre esos susurros florecía el mito. El hombre que nunca se despeinaba, tampoco se equivocaba. Y cuando el mito crece, el deseo eleva la apuesta. No se entiende a Miguel Alemán sin entender su relación con el espectáculo y la cultura popular. México soñaba en películas, y él supo entrar a esa pantalla como un cameo silencioso, productor de amistades, padrino de festivales, aliado de magnates. En los sets se escuchaba su nombre como conjuro de presupuesto, en los camerinos, como promesa de impulso, en los portales de las revistas, como símbolo de un México nuevo. La ciudad empezaba a mirarse en el espejo de Hollywood, y en ese espejo se proyectaba también una masculinidad domada, educada, irresistible. Él no era un caudillo con pistola, era un ejecutivo con pluma fina, un anfitrión que sabía cuál vino elegir y cuándo cambiar el tema. Las actrices y cantantes que vivían al filo de la luz entendían una verdad práctica: el talento necesita aliados, y pocos aliados, tan suaves, y a la vez tan firmes, como aquel abogado convertido en político meteórico. Pero no todo es glamour, también hay cálculo. En un país dominado por un partido
oído de hierro, las alianzas no son amistades, son seguros, los halagos no son cortesía, son inversión, punto y coma, y las cenas, a menudo, son negociaciones con mantel. Miguel Alemán afinó el arte de que cada encuentro pareciera casual, de que cada favor pareciera un gesto sin importancia. Así, una invitación a un palco del teatro podía significar un contrato, una conversación al terminar una gala podía anticipar una obra pública, una felicitación en camerino podía abrir la ventana a un presupuesto, y las mujeres que compartían esa ruta de luces no eran adorno, eran protagonistas de su tiempo, brillaban con luz propia, y en ese brillo él veía, también, una forma de proyectar la modernidad que predicaba. México quería íconos, y él supo rodearse de ellos. En lo íntimo, la historia se vuelve más sutil. Las cartas no publicadas, las llamadas sin registro, las anécdotas que sobrevivieron en sobremesas de confianza, ahí viven las pistas de una biografía sentimental que nunca se imprimió en boletines oficiales. Lo que sí se puede decir, sin grandilocuencia ni morbo fácil, es que su trato con las mujeres combinaba cortesía y estrategia, ternura, medida y distancia calculada. Podía ser el cómplice atento que recordaba un detalle, el protector que hacía una llamada a tiempo, el hombre que, al notar el frío de la noche en un set al aire libre, ofrecía su saco con una sonrisa que hacía innecesarias las palabras. No eran gestos improvisados, eran parte de su inteligencia práctica, hacer que las personas se sintieran vistas, únicas, centrales. Eso seduce, y seduce profundamente. A la par, la otra gran historia, el país de asfalto, acero y electricidad, carreteras, presas, hoteles, aeropuertos, el trazo de la modernidad sobre un mapa que, hasta entonces, tardaba horas de terracería en unir mundos que apenas se tocaban. Ese impulso transformador le dio a Miguel Alemán una narrativa potente. No solo era el político elegante, era el gerente del futuro. Y esa promesa, como todas las promesas grandes, también enamoró. Enamoró a industriales, a periodistas, a universitarios, a una clase media que se expandía, y enamoró, sí, a mujeres que veían en él a la encarnación de un país que ya no pedía permiso para soñar. En los clubes sociales, las miradas se detenían cuando él entraba. Ahí va el hombre que hace que las cosas pasen. Es difícil no sentir fascinación por quien domina el reloj. Sin embargo, bajo la superficie del vidrio, el estrés de la presión dibuja pequeñas grietas. Un rumor de corrupción por aquí, una licitación polémica por allá, un amigo demasiado favorecido, una concesión demasiado generosa. El magnetismo que seduce también irrita. Lo que a unos les parece encanto, a otros les sabe a impunidad. La misma anécdota que a un grupo le arranca sonrisas, a otro le provoca ceños fruncidos. Y en medio de ese campo minado, las relaciones personales se vuelven delicadas. Las mujeres que lo rodean no son solo notas al pie, son parte del tejido donde la política y la vida privada se enredan. Algunas buscan apoyo para proyectos artísticos, otras encuentran en él una escucha que sus contemporáneos les niegan, algunas más prefieren el brillo de un trato fugaz a la penumbra de un compromiso que termine pudriéndose en el cajón de los sacrificios. Aquí aparece un detalle crucial. Miguel Alemán entendía el valor del tiempo compartido. Sabía quedarse 5 minutos más, sabía preguntar por la madre enferma, sabía llamar al día siguiente para averiguar si todo salió bien. Son detalles que, en una ciudad que corre, laten como promesas, y a la distancia, en la memoria de quienes lo trataron, cada uno de esos gestos construye un retrato más completo, el del político, que fue también un experto en la coreografía de la cercanía. Y cuando la cercanía se practica con disciplina, es fácil que se lea como intimidad. De ahí a la leyenda, solo hay una puerta entreabierta. Ahora bien, para entender el peso simbólico de sus vínculos con mujeres hay que situarlo en una época que todavía le negaba a muchas de ellas un lugar pleno en la vida pública. Las talentosas tenían que multiplicarse por 2 para ser tomadas en serio, las discretas quedaban invisibles, las audaces pagaban el precio de un doble estándar feroz. En ese mundo, un hombre dispuesto a escuchar, a impulsar, a abrir escenarios, podía resultar imposible de ignorar. Y Miguel Alemán, con su mezcla de cortesía y eficacia, parecía hecho a la medida para ser ese puente. ¿Había cálculo? Sí. ¿Había genuina admiración? También. ¿Había una atracción que funcionaba como un imán? Basta escuchar cómo lo describían en salones y pasillos para intuir que sí. La prensa de sociedad, siempre hambrienta de relatos, aprendió a hablar de él sin nombrarlo del todo. Fotos en banquetes, alfombras, inauguraciones, nombres de artistas que se repetían en eventos donde él aparecía como padrino o invitado de honor. Y las preguntas que corrían de mesa en mesa, ¿será cierto? ¿Será solo política? ¿Será puro rumor? Lo fascinante es que, sin confirmar ni negar, Miguel Alemán parecía saber que el rumor también es una herramienta. Un rumor bien administrado genera aura. Y el aura, en política, es capital. También es tentación. En paralelo, en su vida formal, la familia se presentaba como ese espacio de orden que sostenía la imagen pública. Una familia que asistía a los actos, que sonreía en las fotos, que representaba la estabilidad aspiracional de una clase media en ascenso. Ese equilibrio, vida familiar ordenada, vida social intensa, vida política dominante, no se improvisa, se coreografía. Y en esa coreografía, la presencia femenina era determinante. Compañeras de ruta, aliadas de proyecto, amistades que cruzaban lo profesional y lo personal. No es casual que, en tantos recuerdos,
aparezcamos escuchando la misma música de fondo, risas en un comedor elegante, tacones sobre mosaico, copas que tintinean, un fotógrafo que pide una más, por favor, y él, siempre él, en el centro de la escena, como si el foco lo persiguiera. Lo que sostiene la tensión de esta historia es precisamente el doble pulso: por un lado, el país acelerando hacia su modernización; por el otro, la vida privada de un hombre que aprendió a convertir el encanto en disciplina. Y aquí emerge el detalle que hará de este relato no solo una biografía, sino también una radiografía de época. La modernidad no avanzó sola, avanzó con glamour, con espectáculo, con fiestas en las que se decidían cosas importantes entre anécdotas de cine y promesas de obra pública. En esos escenarios, los vínculos con mujeres no eran adorno, eran canales de influencia, tejidos de confianza, vasos comunicantes, entre mundos que usualmente se miraban de lejos. Que México haya abierto su cara cosmopolita no se explica sin esa red, y él la comprendió a fondo. La pregunta que nos guiará, y que palpita bajo cada escena, es simple y provocadora: ¿cuánto de lo que hizo, para bien o para mal, dependió de su habilidad para fascinar? Porque no basta con decir tenía carisma, hay que entender para qué usó ese carisma, con quiénes lo ejerció y qué puertas abrió. Y, por supuesto, cuáles cerró. Porque el encanto, cuando se reparte selectivamente, también duele. ¿Quiénes quedaron fuera de su círculo de luz? ¿Qué vocaciones se apagaron por no recibir la llamada a tiempo? ¿Qué artistas no lograron llegar a esa cena donde todo se decidía? En la respuesta a esas preguntas, la historia sentimental se mezcla con la historia del poder. Imagina, para cerrar este primer tramo, una noche tibia en la capital, un salón con lámparas de cristal, cortinas pesadas, un piano discreto. Él llega con su paso seguro, reparte saludos, detecta en segundos quién necesita ser visto, y quién conviene que no lo sea demasiado. Las cámaras lo siguen, pero no alcanzan a todos. En una esquina, una actriz joven practica mentalmente un saludo; en otra, una empresaria del espectáculo revisa una agenda pequeña. Frente a una mesa, una cantante consagrada le dedica una sonrisa sin prisa. Él observa, mide, decide. Cuando por fin se acerca a la actriz, no habla de política, pregunta por la película que está rodando, por la escena difícil en exteriores, por el director con fama de temperamental. La actriz se sorprende, lo sabe todo, piensa. Él ríe, promete ir al estreno, sugiere, casi al pasar, una persona que podría ayudar con ese permiso municipal que no acaba de salir. No hay peticiones explícitas, no hay intercambios burdos, hay una danza. Y la danza apenas empieza. Lo que sigue, el ascenso definitivo, el poder sin sombras, el desfile de obras y aplausos, los rumores que se convierten en portada, las cenas que se transforman en palcos de decisión, será una prueba de resistencia, porque cada concesión viene con su costo, cada foto con su lectura, cada mirada con su interpretación. En ese tejido delicado, sus relaciones con mujeres funcionarán como un filtro fino, dejarán pasar las luces que necesita y difuminarán, mientras se pueda, las que conviene apagar. Pero la luz, lo sabemos, siempre encuentra rendijas. Imagina el instante en que un país entero decide mirarse al espejo. En el cristal aparecen rascacielos que aún no existen, carreteras que cortan montañas como cuchillos y un océano convertido en pasarela. De noches interminables, y frente al espejo, un hombre de traje claro acomoda los gemelos y dice, sin decirlo, que México puede volverse otro si se atreve. Lo que no se ve en el reflejo, pero late con fuerza, es la otra escena: cartas dobladas, teléfonos que suenan a deshoras, miradas que atraviesan el humo de un cabaret, y el rumor de un nombre pronunciado como contraseña. El país amanece moderno. Y él, Miguel Alemán Valdés, ya aprendió a andar por la cuerda floja entre lo público y lo privado sin perder el equilibrio. El ascenso fue un guión de precisión. Primero, la imagen del abogado brillante, ese que conoce el expediente, recuerda los nombres, llega a tiempo y jamás improvisa sin calcular la caída. Luego, el operador, el que abre puertas, amarra voluntades, mide el clima de una sala como si fueran grados de temperatura. Y por fin, el político de gran formato, el que habla de país, de futuro, de una modernidad que prometía electricidad donde antes había velas y autopistas donde antes el polvo se quedaba pegado a la piel. En ese tránsito, la seducción dejó de ser un mecanismo de simpatía para convertirse en motor. Seducir para convencer, seducir para mandar, seducir para mantener a raya a los enemigos. ¿Y las mujeres? También ahí la seducción tejió complicidades, abrió rutas, alimentó leyendas. Mira la campaña: caravanas que atraviesan pueblos, banderas que agitan un mosaico de colores bajo un sol que no perdona, discursos, en plazas con balcones y guirnaldas de papel. La música de una banda municipal se pega a las paredes, las cámaras registran sonrisas sin sombra. Una mano levanta a un niño, otra recibe flores, la otra, siempre hay otra, aprende a sostener el tiempo con un gesto cordial que hace sentir a cada persona como la única en la escena. En una esquina, jóvenes con trajes
trajes recién planchados sueñan con cargos. En otra, mujeres que nunca habían estado tan cerca del poder, miran con mezcla de curiosidad y vértigo a ese candidato que habla como si acariciara la modernidad. La moral de la época dicta prudencia, la realidad de la política dicta cercanía. Entre esos dos polos se tiende la cuerda floja que Miguel sabrá caminar con destreza, dar señales sin dar mensajes, alimentar rumores, sin confirmarlos, guardar distancias sin apagar del todo la chispa. Cuando el triunfo llega con la velocidad de la luz de magnesio, flashes, editoriales, apodos que lo bautizan como síntesis de una nueva época. El país, hambriento de símbolos, decide que él encarna el salto. Se inauguran obras, se firman planes, se anuncian reformas, se reparten fotografías donde su sonrisa parece bendecir el porvenir. Y, al fondo, vibra otro paisaje, los salones donde se cruza la élite naciente con el espectáculo, la industria y la prensa, las terrazas, frente al mar donde el hielo tintinea en vasos bajos, y los vestidos de noche se mueven como olas, los camerinos donde la promesa, de un apoyo, dicho con elegancia, puede inclinar la balanza de una película, un teatro, un festival. Allí, en ese circuito, la presencia de Miguel Alemán funcione como imán, no solo por el cargo, sino por su manera de estar, escucha atenta, halago exacto, humor a temperatura correcta, el carisma como instrumento fino. Imagina ahora una escena que acaso ocurrió 1000 veces con pequeñas variaciones, un salón alfombrado, una lámpara de lágrimas que ilumina como si el tiempo fuera oro líquido, un grupo que se abre cuando él entra. En una esquina, una actriz, joven, luminosa, conversa con un director, la noche huele a tabaco y perfume caro, él la ve de reojo, se acerca cuando el momento exacto aparece como una señal, y no habla de política ni de favores, pregunta por la tercera toma repetida bajo lluvia, por la dificultad de una escena sin dobles, por la música del compositor que no logra encajar. Ella sonríe sorprendida, alguien con auténtico interés, alguien que conoce el terreno, y en ese gesto de interés late ya la promesa más efectiva, la de ser visto. A veces eso bastaba. Otras, lo que empezaba como conversación de oficio se convertía en una constelación de encuentros discretos, una comida casual, una invitación a un palco, una llamada al día siguiente para preguntar si todo salió bien. En la tensión entre cortesía y cercanía, la leyenda se alimentaba sola. Alemán entendía que la modernidad no era únicamente fierros, también era espectáculo. Impulsar un país que quisiera mirarse en revistas, en pantallas, en carteles. No basta con construir presas, hay que construir símbolos. Y así, además de las carreteras que cosían al territorio, encontraron su lugar los hoteles frente a una bahía que pronto sería sinónimo de deseo, las terrazas desde donde el mar parecía una alfombra azul hecha para inauguraciones con traje blanco, los clubes donde la nueva élite aprendió a reconocerse en la complicidad de los brindis. Acapulco, como palabra, comenzó a brillar con luz de cuento, y en esa postal, la figura presidencial, rodeada de empresarios, diplomáticos, artistas, operaba como centro de gravedad. La luna caía en charcos de plata sobre el agua, una orquesta tocaba boleros que todos conocían de memoria, y el poder tenía el sabor de la sal y la promesa del amanecer. Pero no nos engañemos, el encanto no era inocente. En un país donde la burocracia podía ser un laberinto, y un sello oficial pesaba más que una semana de talento, saber a quién llamar marcaba la diferencia. Algunas mujeres, productoras, cantantes, actrices, empresarias, entendieron esa partitura y la tocaron con maestría. No eran musas mudas ni figuras decorativas, eran estrategas de su propio destino, y Miguel, con olfato de cazador de oportunidades, lo comprendía. Si una voz merecía un teatro y topaba con permisos, él sabía leer el mapa institucional y mover la piedra justa. Si una película podía abrirle a México otra ventana en el mundo, un decreto, un patrocinio o una presencia suya en la premier funcionaban como amuletos de legitimidad. El resultado era una red de favores y gratitudes, de cenas y fotografías, de confidencias suaves. La política se hacía también a media luz. Este es el punto donde la moral pública empieza a tensarse, porque mientras la economía crecía, al ritmo de un milagro que llevaba el nombre de la década, también crecían los susurros. ¿No se estará confundiendo el bolsillo con el escritorio?, preguntaban los críticos. ¿Cómo es que tal compañía ganó tal concesión? ¿Por qué ese empresario, ese productor, ese amigo, esa amiga, aparecen siempre cerca del poder? En cafés donde se hablaba con cuidado, en columnas que insinuaban más de lo que afirmaban, se dibujó el concepto que marcaría su tiempo. El amiguismo, la cercanía como peaje. Y si el país aprendió a caminar más rápido, también aprendió a sospechar. En medio de ese clima, sus relaciones con mujeres se convirtieron, con razón o sin ella, en prisma. Todo se miraba a través de ese cristal. Una foto bastaba para lanzar una teoría, una sonrisa, para despertar un rumor, un asiento compartido, para construir una novela que nunca se escribía en voz alta. No todas las historias eran intensas, muchas eran episodios breves, chispazos en noches largas que se apagaban sin dejar rastro más allá de una anécdota guardada en una libreta con candado. Otras, en cambio, sí dejaron huellas más profundas, cariños que pedían cuidado, amistades que requerían presencia, proyectos que exigían estar. En esos casos, Alemán desplegaba su otra habilidad, la de sostener a dos manos mundos que a ratos parecían incompatibles. El hombre público no podía desaparecer.
el hombre privado no quería fallar. La agenda se convertía en rompecabezas, la discreción, en dogma. México, un país que ha perfeccionado el arte del secreto compartido, sabía leer esos silencios, y si bien la prensa nunca lo expuso con el filo con el que décadas después se expondrían otras vidas, la ciudad tomó nota. La ciudad siempre toma nota. En paralelo, su vida familiar dibujaba un círculo de orden. La presencia de una esposa que sabía habitar el protocolo con gracia, los hijos que crecían bajo el resguardo de una casa donde la puntualidad era norma y la cortesía, idioma. Los actos de beneficencia, las visitas a hospitales, las campañas de salud pública donde ella aparecía como rostro de empatía y él, como espalda institucional. Esa coreografía, no por conocida menos difícil, sostenía el equilibrio. En la foto, el país veía una familia modelo, en los salones, veía una pareja que sabía estar. ¿Contradicción? Tal vez. ¿Paradoja? Sin duda. Pero si algo supo construir esa generación fue la habilidad para sostener paradojas como quien sostiene una bandeja de copas en una escalera, sin derramar. Mientras tanto, el mapa del país cambiaba. La ciudad universitaria se levantaba como promesa de futuro, concreteando una idea moderna de campus donde el conocimiento tuviera arquitectura propia. La energía eléctrica corría a un ritmo que volvía posible lo que ayer era impensable. Las carreteras acercaban mercados, historias, destinos. En las fotos de inauguración, Alemán aparecía como un director de orquesta satisfecho. Y, sin embargo, en la partitura también había notas disonantes, obras sobrepresupuestadas, proveedores favorecidos, una élite que se hacía adulta a la sombra del Estado y aprendía, con la misma rapidez con la que aprendía a pronunciar marcas extranjeras, que la amistad bien colocada es una forma de capital. Ahí, otra vez, la figura femenina jugó papeles esenciales, empresarias que articularon productoras, artistas que parieron industrias culturales, periodistas de sociedad que supieron cribar el rumor del dato y, sí, mujeres que apostaron su nombre a cambio de una promesa que las hiciera visibles en un país reacio a verlas. Quiero que veas este cuadro con atención. Una tarde ardiente en la costa, las palmeras hacen un ruido de abanicos, la bahía es un espejo que alguien inclina para que el sol se derrame hacia las terrazas. Él llega rodeado de anfitriones, hay música de metales, alguien descorcha, alguien más acomoda sillas. Ella, famosa, segura de sí, llega con paso de mujer que no pide permiso. Se saludan como viejos conocidos que nunca han tenido tiempo, pero siempre han tenido interés. Se ríen como cómplices de una broma que solo ellos entienden. Hablan del futuro, de un festival que podría traer al país un puñado de estrellas internacionales, de un teatro que merecería un apoyo sostenido, de una escuela de artes donde talento y disciplina se encuentren. Nadie diría que esa conversación es política. Y, sin embargo, es poder en estado puro, la negociación del aura, la producción de símbolos, la arquitectura del deseo colectivo. Al final de la tarde, el mar se traga el sol en cámara lenta. Hay un nos vemos, un te llamo, un mañana me cuentan cómo van los permisos. Tarde o temprano, de esos diálogos saldrán titulares que no mencionan nombres propios. Así opera el encanto eficaz. Deja huellas sin dejar firmas. Conforme la década avanza, el desgaste se hace visible para quien sabe mirar. El brillo de las inauguraciones ya no alcanza para opacar las quejas que llegan de más lugares. Campesinos que piden atención, obreros, que exigen que la modernidad también se mida en salarios y no solo en fotografías, empresarios que quieren reglas claras y no solo cercanías, intelectuales que reclaman menos barniz y más sustancia. La ciudad aprende a discutir, y, con la discusión, aparece el juicio. Se modernizó, sí, pero, ¿a qué costo? Punto y coma crecimos, sí, pero, ¿con cuánta concentración? Punto en esas conversaciones, sus relaciones personales se vuelven, otra vez, campo de batalla. Para unos, evidencia de un estilo cosmopolita, un lubricante social necesario para un país que quería dejar atrás la solemnidad de los viejos caudillos. Para otros, prueba de frivolidad, síntoma de una deriva donde el poder se confundía con la fiesta. El retrato, sin embargo, no se deja atrapar por un solo ángulo, porque a la par de los bailes y las fotos, hay historias menos visibles, mujeres que recibieron apoyo para levantar compañías teatrales, que aún resonarían años después, intérpretes que consiguieron becas y escenarios gracias a una gestión silenciosa, periodistas jóvenes, que encontraron en su despacho una escucha que abría puertas a las primeras páginas, funcionarias, sí, funcionarias, que crecieron, en un ecosistema que comenzaba a admitir que el talento femenino podía habitar también oficinas con sellos oficiales. En ese sentido, él, consciente o no, funcionó como puente. Y los puentes, ya se sabe, les permiten a las ciudades cruzar ríos, pero también dejan pasar corrientes invisibles que reordenan su clima moral. ¿Dónde termina la cortesía y comienza la intimidad? ¿Dónde acaba la política cultural y empieza la política del deseo? Las preguntas importan menos por su respuesta que por lo que revelan. Un tiempo, un estilo, una manera de entender que el poder no solo manda, también seduce. En los archivos viven cartas con tinta que ya palideció, agendas con citas escritas en abreviaturas que nadie sabría descifrar hoy, recortes donde la sonrisa dice más que el pie de foto, y en la memoria de los salones, esa memoria que nunca firma actas, la figura de Miguel aparece siempre igual, impecable, dueño del tempo.
Generoso con la mirada, exacto con las palabras. Cuando una mujer entraba a la sala, él se levantaba, preguntaba por el proyecto, ofrecía un número telefónico que pocas manos tenían. A veces la historia terminaba ahí, a veces empezaba ahí. Hay un último detalle que tensa el arco dramático, el cansancio del encanto. Lo que en el primer acto deslumbraba, en el tercero exige combustible. Para mantener una red de afectos y lealtades hay que alimentarla a diario. Y ese alimento, tiempo, atención, presencia, es un recurso escaso cuando se gobierna un país que se desborda. El reloj se vuelve tirano. Las llamadas se acumulan, las promesas piden cumplimiento, y con cada promesa cumplida aparece alguien que se considera desplazado. Si el poder seduce, también hiere, si acerca, también excluye. De ese roce nacen algunas de las historias más ásperas, amistades que se enfriaron cuando la prioridad cambió, amores que solo lo fueron en la gramática de una noche, alianzas que se agrietaron ante el primer no puedo. En esas fracturas, el mito pierde hojas. Y gana verdad. Aún así, hay escenas que se quedan para siempre porque definen un personaje mejor que cualquier biografía, la manera de ofrecer el saco a quien temblaba en un set nocturno, la puntualidad para llegar a una función de estreno sin robarle cámara a la protagonista, el gesto de hacerse a un lado para que aplaudieran a una soprano que había esperado ese día toda su vida, la llamada al día siguiente, para preguntar por la madre enferma de una productora que apenas conocía. Esos gestos no fabrican inocencia, pero sí dibujan matices. En una época que prefería el blanco y negro, los matices son atrevidos. Y sin embargo, la cuerda floja no es infinita. Con el paso de los años, los críticos ganan volumen, las preguntas ganan precisión y la sociedad aprende a pedir cuentas con menos miedo. Se escriben libros, se ensayan obras, se filman historias inspiradas en pasillos que huelen a madera vieja y whisky de importación. Para bien o para mal, el relato de Miguel Alemán Valdés queda anclado a esa doble visión, el modernizador que empujó al país hacia otra orilla y el encantador profesional que, en el camino, convirtió su trato con las mujeres en parte de la maquinaria del poder. A partir de aquí, la tensión no hará sino aumentar, el final del sexenio, el balance, la pregunta por la herencia, y, por debajo, el murmullo persistente de nombres propios que nunca encontraron lugar en los periódicos, pero sí en la memoria de una ciudad que recuerda con precisión quirúrgica los detalles que importan. Visualiza un salón en penumbra a medianoche. Alguien cierra una carpeta de cuero, el clic metálico suena como un disparo contenido. Afuera, la ciudad respira por las grietas, motores lejanos, un periódico que cae en una puerta, el rumor de una bahía que nunca duerme. En el centro de la habitación, Miguel Alemán Valdés mira un mapa del país como si fuera un tablero de ajedrez en llamas. Un dedo recorre una carretera recién inaugurada, otro toca el nombre de una presa, otro más se detiene, apenas un segundo, sobre una lista de invitados a una gala. En la superficie de ese mapa conviven decisiones que mueven millones y gestos que cambian destinos privados. Y en esa convivencia, el magnetismo que lo hizo ascender se ha convertido en lo único que lo mantiene en equilibrio. El encanto como andamio. El rumor como viento. El poder como vértigo. Para entonces, las mañanas empiezan con un ritual exacto, recortes, reportes, destinos. Se decide qué se inaugura, quién asiste, a quién se llama. Pero también, en la zona silenciosa del ritual, se decide que no se menciona, que se posterga, a quién se le devuelve la llamada a las 11 de la noche y a quién a las 7 de la mañana. Porque la política es una orquesta de tiempos, y los tiempos íntimos tocan una melodía paralela. Basta el timbre de un teléfono en una habitación contigua para revelar otra partitura. Llegaste bien. ¿Te liberaron los permisos? Mañana nos vemos en el palco. Frases cortas, precisas, con el mismo filo con que se negocia una carretera, la certidumbre como regalo, la proximidad como contraseña. El país, entre tanto, cuenta su propia versión del progreso. Los obreros descubren que la modernidad tiene sabor a turno extra, los comerciantes que una nueva avenida puede duplicar la clientela. O matar una calle, los estudiantes que la ciudad universitaria es un territorio por inventar, con sus bibliotecas frescas y sus murales, que narran un mito distinto del que aprendieron en el patio de la primaria. En el norte, el polvo se mezcla con acero. En el centro, las banquetas se ensanchan como si la ciudad quisiera aprender a caminar. Con unos zapatos recién comprados, en la costa, el ocio se vuelve industria. La infraestructura no es un catálogo de obras, es un cambio de ritmo. Y esa música, que entusiasma a muchos, exaspera a otros. ¿Quién toca demasiado fuerte? ¿Quién no toca lo suficiente? ¿Quién se cuela a la orquesta por su apellido o por su cercanía al director? En ese coro de preguntas, las historias personales cobran peso específico. Hay una cantante, por ejemplo, que aprendió a respirar como si cada nota fuera un salvavidas, había luchado por conseguir un teatro digno y, cuando por fin obtuvo la fecha sonada,
una inspección imprevista amenazó con apagar la noche. La llamada correcta llegó a tiempo, no fue un privilegio descarnado, fue una traducción de la ley hecha con sentido práctico. El show se hizo, la ciudad aplaudió, y en el eco de ese aplauso se oyó, para quien supo escuchar, un agradecimiento dicho a media voz. Hubo también una productora que convirtió un salón pequeño en una fábrica de milagros escénicos. Su amistad con el poder no le regaló talento, pero sí le ahorró humillaciones inútiles. Y hubo periodistas jóvenes que, con grabadora nueva y libreta nerviosa, encontraron en un despacho solemne a un hombre que no les habló como a intrusas, sino como a socias de una conversación que el país debía comenzar. No todas las rutas, claro, terminaron en finales luminosos. La proximidad con el poder es una moneda exigente, demanda presencia, reserva, flexibilidad. Y el reloj del poder no tiene clemencia. Hubo cenas prometidas que nunca llegaron, flores que se marchitaron en antesalas porque un gabinete se alargó más de lo previsto. Abrazos convertidos en saludo distante porque el noticiario de las 9 trajo un incendio que convertiría la noche en sala de crisis. En esa tensión, algunas relaciones se achicaron hasta caber en la memoria de un gesto, otras explotaron en discusiones mudas, hechas de mensajes sin respuesta y silencios que lastiman más que un portazo. La ciudad tomó nota, como siempre, con precisión de escribano. El estilo, sin embargo, no cambió. Miguel mantenía la coreografía de su presencia con la disciplina de un bailarín principal. Llegar 5 minutos antes, retirarse 5 minutos después, escuchar 10 minutos con toda la atención del mundo. En un acto académico, el brillo estaba en una frase breve que hacía sentir visto a un estudiante, en un estreno teatral, el brillo era la puntualidad y el cuidado de no robarle cámara a la protagonista. En un cóctel, el brillo era saber cuándo darle la vuelta a un corrillo que se calentaba con el licor de los chismes. Él encantó, más que truco, era método. Y como todo método, tenía costos, exige energía, foco, memoria. Un político puede olvidar un apellido y sobrevivir, un encantador que olvida una promesa pierde un ladrillo del andamio. La bahía siguió creciendo como un escenario que atraía miradas de todos lados. Acapulco no fue solo un lugar, fue un lenguaje. Vestidos que parecían hechos para moverse al ritmo de la brisa, trajes blancos que reflejaban la luna, terrazas cuyo sonido, cubiertos hielos, risas, se volvió sinónimo de sello personal. Allí se ensayó una diplomacia menos solemne, un ministro extranjero se convence más fácil cuando la vista es un abanico de plata. Un empresario toma riesgos cuando el aire sabe a verano perpetuo, una estrella internacional se convierte en publicidad gratuita cuando la foto capta el ángulo correcto. Y en esa postal, las mujeres dejaron de ser solo invitadas, curaron el gusto de un país, refinaron la etiqueta, profesionalizaron productores, empujaron festivales. Se habló de frivolidad, sí. Pero también de una inteligencia estética que puso a México en conversaciones de las que había estado ausente. A medida que los años avanzaron, una palabra se volvió incómoda y constante a la vez: favoritismo. Era favoritismo apoyar a quien traía un proyecto sólido y, además, una cercanía personal. Era favoritismo desatorar un trámite que llevaba meses en la caverna del papeleo, si el beneficiario cenaba en la misma mesa que el funcionario. En ese terreno resbaladizo, la línea recta se curva con facilidad. Y en la curvatura, los nombres femeninos aparecieron una y otra vez: amigas, aliadas, socias, cómplices, interesadas, desinteresadas. Brillantes, oportunistas. El diccionario no alcanzaba. Lo que quedaba claro es que la política cultural y la política del deseo respiraban en la misma habitación, y cuando dos habitantes comparten aire, se contagian el pulso. No olvidemos el reverso, las resistencias. Hubo hombres, políticos, empresarios, intelectuales, para quienes la sola idea de que una mujer negociara directamente con el presidente era una herejía social. En mesas donde el humo formaba círculos de pertenencia, se murmuró con incomodidad: desde cuando una actriz participa en la conversación de los planes nacionales. ¿Por qué una periodista tiene acceso a tal cifra antes que yo? ¿Cómo es posible que una empresaria del espectáculo comande agendas que mueven la conversación del país? Ese machismo elegante, con sombrero de caballero y sonrisa de club, fue un adversario real. Y el hecho de que el poder supiera escuchar a esas mujeres, sin negar el interés que lo movía y las movía, generó una reconfiguración silenciosa de jerarquías. En el álbum de México, algunas fotos viejas se descolgaron solas. Ahora, vayamos a la sala de máquinas. Tras la superficie reluciente,
la administración aprieta tuercas, presupuestos, cronogramas, informes. La pulcritud del traje contrasta con la tosquedad de los números. Hay secretarios que defienden su feudo con cuchillos de mesa, hay gobernadores que piden obras como quien pide bendiciones, hay empresarios que juran que sin la carretera no existe mañana. En ese sordo forcejeo, Alemán juega varias bandas. Y en cada banda, la variable humana pesa. Cuando un distrito escolar cobra vida con aulas nuevas, hay una maestra, ese ejército silencioso, que escribe cartas de agradecimiento a quienes abrieron la puerta. Cuando un recinto cultural recibe presupuesto, hay una directora que sabe que su tenacidad se mezcló inevitablemente, con la oportunidad de que una noche alguien con poder escuchara su relato con paciencia. Los avances sociales nunca son puros, siempre cargan marcas de su época. Las marcas más visibles también dolieron. Un contrato duplicado, una concesión que favoreció a un viejo amigo, una obra que costó más de lo previsto. En la charla de sobremesa, la broma se volvió letal, el México moderno tiene canal secreto. En los periódicos, las columnas practicaron la esgrima, adjetivos suaves, sustantivos afilados. Y en ese teatro, cualquier foto con una mujer al lado podía funcionar como combustible. Bastaba un pie de foto equívoco para incendiar pasillos. El círculo íntimo reforzó la discreción como dogma, menos exposiciones, más conversaciones sin testigos. La ciudad, sin embargo, inventó su propia imprenta, los chismes viajaban en taxis, pasaban de peluquerías a restaurantes, se convertían en bromas en camerinos. El rumor, como el viento, no necesita pasaporte. Una arista de la historia que suele pasar de largo es la del cuidado. No el cuidado paternalista, sino el cuidado como ética de la presencia. Hubo noches en que lo decisivo no fue un favor firmado, sino un gesto que evitó un daño. Una actriz evitó el acoso de un patrocinador demasiado insistente gracias a una intervención en seco, una periodista se ahorró una campana de desprestigio porque alguien de arriba exigió juego limpio, una funcionaria joven conservó su proyecto porque se puso la cara por ella en una reunión donde iba a volar la guillotina. Esas historias no entran a los manuales, pero tallan reputación. Y completan el retrato. El encantador profesional no solo suma adhesiones, a veces, protege. Por debajo del cine de luces hay, insisto, un cine de sombras. Cuando una relación se enfría en la élite, no siempre muere, se transforma en civilidad distante. Esa civilidad sostiene ciudades. Evita guerras innecesarias, pero también mantiene zonas de impunidad emocional. Nos seguimos viendo, estamos bien, ya no hay tema. Fórmulas que ordenan, frases que anestesian. ¿Alemán dominó ese idioma? No era un verdugo de puertas slam, era un bibliotecario de vínculos, los clasificaba, los pasaba a estantes altos, los desempolvaba. Si un proyecto lo ameritaba. Esa técnica es seductora y extenuante. Por eso, a veces, el cansancio se filtraba, ojeras más visibles, silencios más largos al final de una función, un vaso con agua que tardaba en vaciarse porque la garganta prefería no vencer el nudo. A la par, creció un legado que no necesitaba mita ni rumor para sostenerse, la apuesta por instituciones culturales y educativas que darían frutos mucho después de su administración. No es romanticismo, es contabilidad histórica. Un campus no se imagina, se levanta con trámites, con presupuestos, con terquedad, con arquitectos capaces de convertir un manifiesto en piedra y vidrio. Un gran foro no se decreta, se programa, se sostiene, se protege de la tentación de convertirlo en salón de eventos sociales. En varias de esas tareas, mujeres con nombre y apellido, que aquí preferimos velar para escuchar el latido general, trabajaron codo a codo, algunas cerca del poder por afectos, otras por convicción, otras por cálculo. Todas, al final, escribieron líneas en el libreto de un país que aprendió a mirarse no solo en el mito revolucionario, sino en la estética de su modernidad. Hacia el fin del sexenio, el reloj mental del país cambió de ritmo. La palabra balance comenzó a encabezar conversaciones. Lo que al principio era promesa se volvió factura. Los que estuvieron dentro defendieron la cuenta, miren lo construido, miren lo avanzado, miren lo que ahora parece normal gracias a ese empujón. Los que estuvieron fuera mostraron su hoja de cobro, miren quiénes se enriquecieron, miren quiénes quedaron al margen, miren el costo moral de tantas cercanías. En ese intercambio, la biografía íntima tuvo su propio juicio. Hubo quien habló de frivolidad peligrosa, hubo quien habló de humanismo práctico, hubo quien, con mala leche o con lucidez, subrayo,
Que en México el poder rara vez camina sin compañía. Y que, cuando esa compañía son mujeres brillantes, el relato se contamina por las lentes de un machismo que todo lo sexualiza y todo lo minimiza. Regresamos a la habitación del inicio. Es otra noche, quizá más silenciosa. En la mesa, además del mapa, ahora hay cartas de agradecimiento, recortes con críticas feroces, invitaciones que nunca se pudieron atender. También hay fotografías que no aparecerán en ningún libro, una mesa compartida donde alguien levanta una copa por un proyecto que nacerá al año siguiente, un palco donde se aplaude a rabiar a una actriz que se partió el alma por una escena, un despacho iluminado. A las 11:45 donde una periodista sale con una frase que abrirá su nota del domingo. Miguel observa todo y entiende, porque no es ingenuo, que el juicio es parte del juego. Su papel no es defenderse, es sostener la curva del relato para que, cuando los años pasen, la obra no se lea como una sucesión de chismes, sino como la crónica de un país que aprendió a seducir mientras construía. Imagina la última lámpara encendida en un salón que ya fue fiesta, poder y ritual. La luz cae en diagonal, dibuja polvo en el aire como si fueran los restos dorados de una época que se resiste a irse. En la mesa, un cenicero vacío, un vaso con agua a la mitad, un recorte de periódico doblado y una fotografía, él, de traje claro. Sonriendo mientras una ola rompe detrás. Afuera, la bahía respira lentamente, adentro, Miguel Alemán Valdés pasa el dedo por la orilla del vaso y escucha el zumbido mínimo de la electricidad, la misma que un día prometió llevar a cada rincón del país. En esa vibración, hay una pregunta que corta como vidrio, que queda el encanto cuando las luces se mueven a otro escenario. El después no empieza de golpe, se filtra. Primero, los días pierden velocidad. La agenda, que antes parecía una partitura sin silencios, ahora concedes pausas insólitas. Los teléfonos ya no suenan a deshoras con la urgencia de un Estado que pide decisiones, suenan con la cadencia nueva de proyectos privados, invitaciones, homenajes, peticiones de consejo. La política, ese océano devorador, se convierte en archipiélago, islas de influencia, puentes tendidos a la cultura, al turismo, a la empresa. Miguel, que nunca fue ingenuo, lee el mapa con la serenidad del que aprendió a perder y a ganar sin dramatismo. Comprende que el lenguaje del poder cambia de acento, ya no hay discursos bajo el sol ardiente, pero hay inauguraciones con cintas satinadas, ya no hay caravanas de campana, pero hay reuniones donde una firma abre hoteles, carreteras, foros. El aplauso cambia de recinto, no de intensidad. Y, junto al cambio, aparece el ajuste de cuentas más difícil, el íntimo. Las mujeres que formaron parte de su órbita vuelven a escena, pero no como rumor, como eco que busca colocarse en su lugar exacto en la memoria. Algunas llegan al después, con carreras asentadas, actrices que ya no necesitan padrinos para estrenar, empresarias del espectáculo, que dirigen compañías con solidez, periodistas que abrieron puertas para otras y ahora firman columnas que marcan conversación. Otras, en cambio, traen consigo una pregunta atravesada de melancolía: ¿qué fue lo nuestro? Un gesto de cortesía que terminó por parecer más una cercanía verdadera sin futuro posible. Una alianza de objetivos que la memoria, caprichosa, quiso narrar como romance. No hay un solo guión para esas historias. En un despacho de madera, una mujer de voz grave y ojos que no han olvidado nada, agradece sin ternura: me escuchaste cuando nadie lo hacía, lo demás era humo de la época. En una terraza frente al mar, otra, con risa franca, brinda por la astucia compartida: entre tú y yo, no hubo promesas, hubo resultados. En una sala discreta, una tercera, cansada de silencios, coloca sobre la mesa la punta afilada de su verdad: fuiste generoso con mi proyecto, e injusto con mi corazón. En esas escenas late la parte más humana del mito, el encantador que también hizo daño, el operador que también protegió, el político que aprendió a estar a la altura de sus contradicciones, cuando pudo. El país, mientras tanto, reacomoda su espejo. La modernización ya no es novedad, es rutina. Los hoteles frente a la bahía dejan de ser el sueño y se convierten en patrimonio, con su brillo y sus grietas. Los foros de cultura que nacieron como apuestas arriesgadas devienen instituciones, con presupuestos, burocracias, querellas de pasillo. La ciudad universitaria cambia de estación, de promesa cotidiano, de novedad a territorio simbólico donde se discute el país que viene. Y en ese paisaje, Alemán ya no es el director de orquesta, es el hombre que, aún sentado en la fila 3, conoce dónde cambian las luces, en qué compás se elevan las cuerdas, cuando conviene guardar silencio,
Acapulco, su postal favorita, se vuelve la metáfora más clara de su legado y de su dilema. De día, el sol recorta el contorno de los hoteles como cuchillo impecable. De noche, la bahía brilla con una forma perfecta, como si la luna hubiera firmado un contrato de exclusividad. Ese glamour, hecho de terrazas, de risas, de vestidos que parecen entender la brisa, fue también política en su tiempo, la diplomacia del deseo, el marketing nacional antes de que aprendiera su propio nombre. Con los años, la postal acumula capas, nuevas generaciones llegan con músicas distintas, la élite muda de piel, los fotógrafos cambian de lentes. Pero en la memoria de quienes vieron nacer esa ciudad de mar y reflectores, su figura queda pegada al borde de la foto como una esquina de cinta transparente. No hace falta señalarla, basta recordar la manera en que el país aprendió a decir verano, con una confianza inédita. Las mujeres vuelven a cruzar esta bahía simbólica. Algunas, ahora maestras y mentoras, hablan de una época en la que abrir la boca exigía valentía y la obtuvieron. Cuentan como un sí, a tiempo les evitó naufragios absurdos en oficinas con sellos que parecían castillos medievales, como la cortesía. De un llamado se tradujo en escenarios para nuevas generaciones. Otras, con lucidez a contraluz, advierten el costo, la estética del poder seduce, pero también distrae. Nos costó trabajar el doble para que no nos encasillaran como parte del decorado. Y hay quienes, con un pudor que no pide perdón, cierran la conversación con un gesto leve de la mano. La vida es más grande que sus rumores. Sigamos. Mientras la conversación pública avanza, los balances morales se ponen filosos. Se escriben libros con ángulos encontrados, unos miden kilómetros de carretera, metros cúbicos de agua, aulas, butacas, boletos vendidos. Otros, fiscales del espíritu, enumeran cercanías peligrosas, concesiones discutibles, amistades demasiado provechosas. En medio de ambos catecismos, una corriente más honesta toma la palabra, la historia con matices. La que entiende que un país puede avanzar y, a la vez, generar zonas de sombra, que un líder puede impulsar instituciones y, a la vez, practicar una economía afectiva que deja fuera a muchos, que le encantó, usado como herramienta, construye pero también selectivamente. Reparte los beneficios del reparto. Allí, en la zona templada de los matices, aparece un rasgo decisivo del, después, la escucha. Libre de la tiranía de la agenda, Miguel practica un oficio que en su tiempo de mandatario fue lujo esporádico, sentarse a hablar sin urgencia. Con viejos aliados, con críticos encarnizados, con periodistas jóvenes que no vinieron por la foto, sino por una idea. Con mujeres que emergieron de aquellos años convertidas en referentes y exigen, ya no un favor, sino una conversación intelectual de tú a tú, programación cultural, formación de públicos, cómo profesionalizar industrias creativas sin caer en caprichos, cómo desenganchar los proyectos de la vieja dependencia a un padrinazgo. Esa conversación produce un desplazamiento íntimo, el seductor cede lugar al anfitrión, el operador, al tutor, el político, al ciudadano. Influyente que quiere que la película siga, aunque él ya no aparezca en cada escena. No todo es aprendizaje suave. Él, después, viene con su propia artillería, casos que se reabren en columnas, cuentas pendientes que regresan con otros nombres. Críticas que adoptan la furia del tiempo nuevo. Y el cuerpo, que no se negocia, pasa la factura, ojeras que se instalan, silencios más largos, pasos que ceden 1 milímetro de firmeza. Una tos que exige agua a mitad de una frase. En esa fragilidad humana, el encanto pierde brillo de escaparate y gana densidad. Lo que era relampagueo se vuelve madera. Ya no deslumbra, sostiene. Las mujeres que lo conocen bien, las que fueron cercanas, las que discreparon, reconocen el cambio sin necesidad de nombrarlo. Hay menos espectáculo, hay más fondo. El retrato íntimo del después se completa con escenas de una modestia teimosa. Una llamada tardía para preguntar por el ensayo general de una compañía joven que no recuerda, o no quiere recordar, que apoyos hubo hace décadas. Una visita breve a un hospital sin prensa de por medio, una sala de espera donde nadie mira hacia arriba, donde estrecha la mano de una soprano que se debate entre el miedo y la terquedad de volver. Un sobre con entradas para una función donde el aforo va a medias, que nadie cante para sillas vacías. Una recomendación escrita a mano para una periodista que cambió de línea y ahora dirige una revista de cultura que camina sobre la cuerda floja del financiamiento. Gotas, gestos, lo contrario del gran acto. Y, sin embargo, la suma dibuja un carácter. Llegan, inevitable, los homenajes.
Doctorados honoris causa, placas, salas que llevan su nombre, discursos que repiten la melodía del agradecimiento con variaciones de orquesta. En algunos, se menciona de pasada su estilo personal, su relación con el espectáculo, la diplomacia del glamour. En otros, se decide ignorarlo, se celebra al constructor, se esquiva al hechicero. Él, sentado, con el gesto ya maduro de quien aprendió a no corregir al público, sonríe con serenidad. Aplausos. Un ramo. Una fotografía. Y después, la salida discreta por la puerta lateral, para que la noche vuelva a ser noche y no todo se convierta, otra vez, en foco. Pero la memoria, esa directora caprichosa, se niega a obedecer guiones oficiales. En las sobremesas de ciudad, los relatos siguen saltando de mesa en mesa. La primera vez que me recibió, me preguntó por el tercer acto, no por el presupuesto. Me llamó al día siguiente para saber si la escenografía había quedado como la imaginé. No hablamos de nosotros, hablamos del país que queríamos ver parado sobre un escenario. Me dijo que no y lo agradecí, ese no me obligó a encontrar mi propia ruta. Pequeñas cápsulas de historia, sin firma pero con voz. En esas cápsulas, el tema de las mujeres se emancipa de la sección de sociedad y entra a la historia cultural. 20, 30 años después, el rumor envejece, la huella, no. Volvamos, por última vez, al salón de la lámpara única. Hay un silencio que no asusta, una calma que no humilla. Sobre la mesa, junto al vaso con agua y la fotografía, ahora hay una carta recién abierta. Es de una mujer joven que dirige una compañía de danza en una ciudad donde el presupuesto cultural es palabra tímida. Habla de públicos nuevos, de barrios que no entraban al teatro y han empezado a entrar, de niñas que quieren ser bailarinas y no enfermeras. Porque las luces del escenario les explicaron otra forma de futuro. Al final, una línea simple: gracias por haber entendido que el arte no es capricho, es infraestructura del alma. Él lee espacio, con el pulso que aprendió en otro tiempo, y coloca la carta al lado de la foto. No hay satisfacción altisonante, hay un asentimiento que apenas se nota. El relato pide, todavía, un giro más, el espejo. Aquel espejo del inicio, que devolvía a un país ansioso por reconocerse moderno, ahora devuelve una cara distinta. Las arrugas cuentan lo que el bronce calla, los ojos guardan menos brillo y más historia. Miguel Alemán Valdés se mira sin indulgencia y sin sana. Reconoce la obra y sus sombras, el método y sus heridas, la red y sus agujeros. Reconoce, también, que su trato con las mujeres, en un país que las quería en la penumbra, fue mezcla de virtud y coartada, abrió puertas. Acercó micrófonos, ofreció escenarios, pero a veces lo hizo con una gramática que no sobreviviría al juicio del siglo que ven. Aceptar ese matiz no destruye el retrato, lo humaniza. Hay una última escena pública, de esas que le habrían gustado al México que la ayuda a inventar. Un teatro lleno, luces de sala encendidas apenas, un público que murmura como si fueran las olas de la bahía invertidas. En el escenario, las mujeres toman la palabra, directoras, cantantes, actrices, empresarias, periodistas, funcionarias, no para hablar de él, sino para hablar de sí mismas en relación con su tiempo. Cuentan lo difícil, celebran lo logrado, se contradicen, se ríen, discuten. El país aplaude ese concierto de voces. Cuando, ya en el pasillo del teatro, una reportera joven le pregunta si se reconoce en ese relato, él, que aprendió a contestar con pocas palabras, responde con una línea que suena a cierre y a principio: si el poder no deja herederas, no fue poder, fue decoración. Y sigue caminando, con paso lento pero firme, como si entrara a una escena más. Entonces, el guión se apaga con una imagen quieta, la bahía a medianoche, una curva de luz que alguien, desde el cielo, pudo haber trazado con un compás enamorado. No hay música, solo el rumor del mar, el mismo de siempre. El país ya no necesita anfitriones para saberse moderno, necesita memoria para no olvidar cuánto costó. En esa memoria, Miguel Alemán Valdés queda como un retrato con doble exposición, modernizador y cortesano, estratega y encantador. Político de obras y coreógrafo de cercanías. Sus relaciones con las mujeres ya no pertenecen al inventario de chismes, son parte del archivo vital de cómo se tejió, a media luz, la estética del poder en un México que aprendía a nombrar su deseo de futuro. Y si hay una moraleja, si la hay, no es de fábula moralista, sino de ingeniería humana. El carisma es un recurso valioso, pero no renovable. Hay que gastarlo con justicia para que no se convierta en ruido. La modernidad cinética deja cascarones brillantes,
la ética sin modernidad deja buenas intenciones sin suelo. Entre ambos extremos, el país que heredó su época sigue buscando su centro. Y quizá por eso, cuando alguien pregunta por Miguel Alemán, la ciudad no contesta con una sola voz, canta un coro de recuerdos cruzados. Donde las mujeres ocupan, por fin, el lugar de protagonistas que siempre merecieron. La lámpara del salón se apaga. No hay telón, hay noche. Afuera, la bahía respira como una criatura antigua. Adentro, sobre la mesa, la carta, la foto y el vaso son suficientes para recordar que toda obra, pública o íntima, es una cadena de gestos. El relato termina sin estruendo, con la conciencia de que lo que importa no es vencer al tiempo, sino merecerlo. Y en ese merecer, el país aprende una última lección del hombre que convirtió la seducción en método y la modernidad en escenario. Ningún poder es eterno, los vínculos que dignifica, sí,